Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Mientras tanto, voy a invitarles a que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a estar hablando del capítulo 7, del versículo 10 en adelante. Y lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a cubrir una porción relativamente grande y lo haremos partiéndolo en algunos de los segmentos que incluso pueden observar en sus Biblias. Entonces vamos a leer primero el 7 del 10 al 24. La segunda sección que estaremos viendo va del 25 al 36. La tercera sección del 37 al 44 y la última sección del 45 al 53. Estaremos viéndolo en 4 secciones. Y como breve introducción y repaso de lo que hemos estado viendo anteriormente, quiero saber quién se acuerda, conforme a lo visto en la predicación anterior, qué festividad estaba por celebrarse. Los hermanos de Jesús le dijeron, vas a ir, ¿no? Tabernáculos, excelente, la fiesta de los tabernáculos. Y como veremos el día de hoy, la fiesta de los tabernáculos y la celebración de los tabernáculos, al igual que celebraciones en nuestra sociedad y nuestra cultura, van sufriendo de transformaciones. Por ejemplo, en Guatemala, en el Día de Independencia, se acostumbra a correr con la antorcha. Pero les aseguro que esa celebración no tenía ese formato en un inicio. Todo va evolucionando, especialmente las celebraciones y las festividades. Por ejemplo, hay cosas que ahora hacemos que hace 20 años ni se hacía. Yo le quiero preguntar a sus papás, ¿cuántos de los padres tuvieron la celebración de revelación de género de sus hijos? ¿Cuántos padres reunieron a sus amigos y les dijeron, vamos a celebrar el descubrimiento de si es niño o niña? Allá había de dos, o sorpresa o se sabía de antemano. Iban al ultrasonido, cuando había ultrasonido, porque hace mucho tiempo pues no, y decían, va a ser niño, y ya todo el mundo traía, ¿no? Para niño, el baby shower. Y otros padres, los más aventados, los que querían el suspenso, lo esperaban a último momento. No obstante, de incluso 10 años para acá, ya eso prácticamente es ley en los matrimonios jóvenes, hacer la celebración de revelación de género. Y ya termina siendo hasta más provechoso, ¿no? Porque aparte de los baby showers está entonces las familias logran conseguir un poquito más de fondos, ¿va? Se suman, a ver qué celebraciones se van sumando conforme el tiempo pasa. Pues en la celebración de los tabernáculos ocurría algo similar. Vamos a verlo igual más adelante. Pero lo que recordamos del domingo pasado es que Jesús le dice a sus hermanos que no va a subir con ellos. Y es más, hay personas que leyendo el texto irresponsablemente han visto aquí una contradicción, porque dicen, bueno, Jesús les dijo que no iba a subir, pero vemos en los versículos siguientes que sí sube. Hay una explicación sencillísima a eso. Pero voy a explicarlo primero después de leer el texto. Entonces vamos a leer del 10 al 24. Dice, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió. No abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, ¿tienes demonio? ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran,
Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Lo primero que tenemos aquí es, como les decía, que Jesús efectivamente sí sube a la fiesta. Ahora, lo que los hermanos querían, el proyecto de sus hermanos, es que Jesús subiera a la fiesta con todos sus seguidores, incluidos sus 12 discípulos. Cuando eso ocurría, salían a recibirlo a la ciudad. Es después lo que tenemos en el recibimiento de las palmas, cuando le dicen Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ese era el recibimiento apoteósico que buscaban los seguidores de Jesús. El recibimiento con palmeras, con júbilo, con grito. Así ocurría en esa época. Cada que había un general que venía de un triunfo, se le recibía a las afueras de la ciudad. Era una falta de respeto enorme recibirlo adentro de la ciudad. Y por eso se hacían los famosos arcos del triunfo, que hasta el día de hoy sigue existiendo como referente en nuestra cultura. Pero Jesús decide no hacer eso. Él entra a la fiesta, él entra a Jerusalén, algunos dicen que probablemente agarrando la ruta de Samaria, en secreto. No quería hacerlo públicamente. Entonces cuando él, en el pasaje previo, le dice a sus hermanos que no lo iba a hacer, se refería a que no lo iba a hacer en público, no lo hizo abiertamente. Y él, como un judío promedio, de apariencia promedia, ¿no? Tal vez cabello largo, barba larga, pasó desapercibido. No venía con muchos seguidores, no venía con un tumulto y entra a la ciudad. Y había mucha incertidumbre. Eso dice en el versículo 11. Había mucha incertidumbre. Para nosotros, que ya tenemos el panorama completo y sabemos qué ocurrió con la pasión y muerte de Cristo, esto resulta algo predecible. En ese entonces no se sabía. La gente había escuchado de él y sabían que esta era una celebración importante y estaban murmurando, susurrando. Vendrá viene con sus discípulos, esta es una celebración importante, entonces seguramente va a venir. ¿Viene o no viene? ¿Será que se va a manifestar? Había incertidumbre. Y esa incertidumbre pendía de dos factores. Primero, si Jesús era quien decía ser, probablemente se manifestaría en una fiesta y en esa fiesta sería proclamado rey. Pero si no, debía de ser ejecutado. Era un falso maestro. Entonces había exaltación. El pueblo estaba pasándose el chisme de un lado a otro. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente por miedo de los judíos. Sabemos por Deuteronomio 13, 1 al 11, lo pueden apuntar, no lo vamos a leer, Deuteronomio 13, 1 al 11, había una estipulación clara. La persona que enseñaba falsamente o engañaba a la gente merecía morir. Flavio Josefo incluso conecta y dice que en esa época decían que Jesús era un engañador. Estaba engañando a la gente. Por eso se nos dice aquí, unos decían es bueno, otros no, está engañando a la gente. Y Juan ahí utiliza un recurso literario, ¿no? Las voces contradictorias de la multitud, unos hablando una cosa, otros hablando otra. Y esa multitud comprendía personas de Judea, Galilea, los judíos de la diáspora, que estarían en Jerusalén por 7 días. El octavo día, el séptimo día era el más importante, pero el octavo también era importante, porque en el séptimo día era el cierre de la fiesta y en el octavo desarmaban las carpas, las tiendas. Y todos en la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a revelar o no? ¿Engaña a la gente o no? Y entonces tenemos lo que dice el versículo 14. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. En el templo de Jerusalén, había varios atrios. Había un atrio que se le llamaba el atrio de Israel. Estaba otro que se llamaba el atrio de las mujeres. Y estaba otro, el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles tenía un límite y la gente que no era parte del pueblo de Israel no podía pasar de ese límite. Tenían que ser circuncidados, no podían pasar los gentiles. Y a la par de ese atrio de los gentiles había muchos pórticos, uno de los cuales, una de las caras de esos pórticos, colindaba con la fortaleza Antonia, donde estaba
los romanos. Ahí podían observar los romanos cuando hubiera cualquier tumulto. Y entonces Jesús, en uno de esos pórticos, era muy común en esa época, en esos pórticos había maestros, y esos maestros se sentaban a dialogar con sus seguidores, a hablar acerca de la ley. Y Jesús hace lo mismo. A la mitad de la fiesta sube y empieza a enseñar. Y es interesante que el enseñar se repite varias veces en toda esta sección. Enseña. Y la gente empezó a maravillarse. ¿Y qué era lo que les maravillaba? Decían, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Y eso parecería extraño. Bueno, en esa época, en muchos lugares de ese mundo conocido, los niños no aprendían a leer y escribir. Los labradores, los carpinteros, los artesanos no sabían leer y escribir. No así en el caso de los judíos. El judío promedio de esa época sí sabía leer y escribir. Aquí no es tanto que Jesús sabía leer y escribir. Aquí lo que les sorprendía es que Jesús sabía la ley, sabía las escrituras de tapa a tapa, podía conversar con ellos. Y en esa época era muy común que las personas se sentaran a dialogar y explicaran cómo la interpretación de sus maestros concordaba con lo que ellos estaban hablando. Se respaldaba lo que decían por el maestro de quien procedía su enseñanza. Eso era lo que les llamaba la atención. Jesús no llegó diciéndoles, tal como lo dice la tradición que viene del maestro Gamaliel, tal. Él venía con autoridad y eso les sorprendía. Y entonces por eso en el 15 la gente se sorprende y dice, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Porque Jesús no decía, la escritura dice, y de acuerdo con el maestro. Jesús decía, la escritura dice, y mi Padre. Jesús decía, han escuchado, pero yo os digo. Conocía la ley. Y en el 16 viene la primera credencial. Vamos a ver 3 credenciales que tiene Jesús en este texto. La primera de las credenciales con las cuales respalda su mensaje es esta. Jesús les responde, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Las credenciales que tengo para hablar de esto, esa no es mi enseñanza, he sido enviado. Y después dice algo en el 17 que ese 17 hay que marcarlo. Vamos a venir de vuelta al 17 después. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y esto quiero que lo pensemos teniendo en mente lo siguiente. A lo largo de todo este pasaje van a darse muchas instancias de un recurso que utiliza Juan, que es la ironía. La ironía, la hemos conversado anteriormente en otras predicaciones. ¿Qué es la ironía? La ironía en el discurso es diferente a la ironía en la retórica, como recurso literario. En el discurso puede ser una cosa, como recurso literario es otra. Algunos podrían también ver relación con el absurdo, la paradoja. Por ejemplo, imagínense que una persona está a punto de morir y no sabe que en el closet está la medicina que necesita para sobrevivir. ¡Qué ironía! ¿No? Parece una contradicción, un absurdo. Otras personas podrían pensar, por ejemplo, la ironía de un equipo de fútbol que viene ganando todos sus partidos y el partido de la final lo pierde. Esperamos una cosa y es otra, es irónico. Podemos definirlo como una figura retórica que consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o se escribe. Se espera una cosa, viene otra. Jesús les muestra la ironía de su actuar en el 19.
¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? Ellos han elegido no hacer la voluntad de Dios ni obedecer la ley. Jesús le dice, ¿no es irónico que ustedes tienen la ley de Moisés, sin embargo no la cumplen? Y él se contrapone a ellos, dice, yo no soy así. Yo no busco mi propia gloria, en el 18, yo busco la gloria del que me envió. Y entonces ellos le responden, estás loco, tienes demonio, ¿quién te quiere matar? Y esto se contradice con lo que después ellos mismos dicen en el 7:25. En el 7:25, ¿qué dice? Algunos de Jerusalén decían, no es este al que procuran matar. Ellos mismos sabían que lo querían matar, pero en el momento cuando él está hablando le dicen, tienes demonio, ¿quién te quiere matar? Y Jesús les respondió, hice una obra y por esa obra me quieren matar. ¿De qué obra hablaba Jesús? Muchos entienden que la obra de la cual él hablaba era la sanación del hombre en Juan 5. El problema de esa sanación es que había sido en día de reposo. Y lo que Jesús va a hacer después respecto a la circuncisión es lo siguiente. Cuando un varón judío nacía, al 8º día debía de ser circuncidado. Sabrán lo que es la circuncisión, si no, de sobra se puede investigar. ¿Qué ocurría si ese bebé nacía en un miércoles? No hay problema. El 8º día debía ser circuncidado. Pero si nacía en un día que resultaba que al 8º día debía ser circuncidado, por ejemplo, un domingo, quiere decir que el 7º día sería el domingo mismo, sería en un viernes porque sería el 8º día. 7 días vendría el siguiente viernes. El 8º día, si él nace un viernes, ¿cuál sería? El Shabbat. Pero ahí venía un problema, que en el Shabbat no se podía hacer un trabajo. En el Shabbat no se podía realizar una obra porque era día de descanso. Y ahí venía una contradicción. ¿Qué se hacía? ¿Se circuncidaba y se cumplía entonces con la ley del reposo el sábado? ¿O no se circuncidaba para respetar el sábado y entonces que tomara preeminencia lo otro? Lo que ocurría con los fariseos es que su concepción del sábado no radicaba en el corazón de Dios, como lo veremos también en otras partes de la Escritura cuando los discípulos recogen espigas. Ya para ellos eso se había vuelto un símbolo de su perfección. Para ellos el sábado no representaba a Dios, el sábado representaba su santidad. Y cuando Jesús sanó a alguien en sábado, dijeron, merece morir. ¿No es irónico que ellos no pensaron, sanó a alguien? Entonces, quiere decir que esa persona tiene algún poder de parte del Señor. Lo que dijeron es, no, sanó en sábado, merece morir. Y lo que ellos mostraban, de acuerdo a lo que Jesús explicaba aquí, es que ellos recibían o habían recibido la ley de Dios, pero su corazón estaba apartado. ¿Por qué? De nuevo tenemos la clave en el versículo 17. Su corazón no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El problema era que su corazón no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo pregunto en nuestras vidas, ¿cuántas veces en nuestro comportamiento se muestra esa ironía, esa paradoja? Decimos una cosa y hacemos otra. Y entonces la siguiente sección comienza en el versículo 25. Lo vamos a leer del 25 al 36. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada.
¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. En ese momento estamos, si le ponemos pausa a ese momento, Jesús está en el atrio del templo, en los pórticos, enseñando, y dicen los guardias: los sacerdotes, ya estuvo, vayan y lo agarran. Están por agarrar a Jesús. Y Jesús les dice: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa ir este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. La incertidumbre. Ahora a la incertidumbre que mencionamos al inicio se añade una más. ¿Qué había en esa incertidumbre? ¿Qué más ocurre en el versículo 26? La gente dice: bueno, miren, sigue hablando, está en el pórtico, está en el templo, y no lo agarran. Entonces tal vez los principales piensan o ya entendieron que este es el Cristo. Pero ellos mismos empiezan a cuestionarse. ¿Por qué? Porque en esa época había una tradición que decía que el Mesías estaría oculto, y cuando fuera su hora se manifestaría visiblemente a todos, y ahí vendría el reino de Dios. Entonces ellos decían: bueno, como nosotros sabemos de dónde viene Él, no creo que sea el Cristo. Y entonces Jesús muestra su segunda credencial en el versículo 28. ¿Cuál es su segunda credencial? Antes de mostrar su segunda credencial, quiero que pensemos que hay algo chocante, fuerte en lo que Jesús les dice. Pensemos en las personas que han llegado a Jerusalén. Son personas que desde muchas partes de Israel, de Judá, de Galilea, venían durante días cargando con sus cosas con tal de llegar a Jerusalén y pasar 7 días ahí. Eran personas de devoción absoluta. De nuevo, pensemos en un equivalente. Eran personas que domingo a domingo llegaban a la iglesia. Eran personas que ofrendaban fielmente. Eran personas que oraban por sus misioneros. Eran personas que llevaban todo lo que externa e internamente, según ellos, era lo que debían de llevar. Y ojo, entre muchos de ellos había verdaderos seguidores de Jesús. A lo que vamos y siempre enfatizamos es que lo externo no es prueba de lo interno necesariamente en todos los casos. Ellos venían cargando con sus cosas durante días, llegan a Jerusalén, ¿y qué les dice Jesús? ¿Qué les dice este maestro que está enseñando en el pórtico? Aquel que me envió es verdadero. ¿Y qué dice después? A que ustedes, se atreve a decir que no conocemos a Dios. Venimos de días caminando y se atreve a decir que no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocían? Porque el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. El que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Y la segunda credencial que Jesús muestra es la autoridad. No solamente la gloria, Él no buscaba su propia gloria. ¿Quién lo había enviado? ¿Cuál era la autoridad con la que hablaba? Él no había venido por decisión propia. Y después en el 29 lo reafirma: yo lo conozco porque procedo de Él y Él me envió. Y en ese momento la gente dijo: no, ya se pasó.
está equiparándose a Dios. Y en ese momento, por eso dice, procuran prender a Jesús. Y hay incertidumbre, porque no todos querían prender a Jesús. Unas personas preguntaban. Había dos figuras a las cuales ellos se referían. Estaba el Cristo y estaba el profeta. Para algunos era el mismo, para otros era diferente. Entonces preguntan, cuando Cristo venga, el Cristo venga, ¿hará más señales de las que éste ha hecho? Y quiero detenerme un segundo sobre estas posiciones opuestas. Como lo hemos mencionado anteriormente, había muchas personas que tenían esas dudas, esa idea, ¿será que es, será que no es? Esa incertidumbre en su vida. Y yo creo pensar que a veces nosotros tenemos esa misma incertidumbre respecto a nuestra fe. ¿Será que sí? ¿Será que este es el camino, la verdad y la vida? ¿O es una pérdida de tiempo? ¿Puedo confiar en Dios a pesar de que alrededor de mí todo esté derrumbándose? ¿Puedo confiar en Dios a pesar de que mis amistades y aquellos alrededor mío no confíen en Él? Tal vez nuestras acciones y nuestra fe interna, nuestra realidad interna muestra que nosotros tenemos esa misma incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que es Él? Los guardias a los cuales enviaron para prender a Jesús, para agarrarle, eran guardias levitas. Al parecer que eran personas de la tribu de Leví, parte de este linaje, que eran comisionados para ser guardias del templo. Entonces no era cualquier persona. Cuando estos guardias llegan a prender a Jesús, se topan con una realidad. Estaban a punto de agarrarle. Imaginemos, la pasión y muerte de Jesús vendría en otro momento. Y ahí es donde vuelve con fuerza la idea de que Jesús no fue víctima, Él se entregó. Él sabía cuándo era su hora. Y llegamos al versículo 37 y 38. Y antes de comentar esto, quiero dar algo breve respecto a la fiesta de los tabernáculos. En el Antiguo Testamento se había establecido de qué manera iban a celebrarse la fiesta de los tabernáculos. Pero conforme fue pasando el tiempo, fueron añadiéndose ciertas referencias. Después de que el pueblo de Israel es llevado al exilio y después regresa, hay cosas que se van añadiendo, hay elementos que van ocurriendo. Por ejemplo, en esa época había una lectura pública de Zacarías 14. Quiero invitarles a que podamos ir a Zacarías, de la Biblia. Zacarías 14. Casi llegando al final de la Biblia. Y era costumbre leer ciertos textos. Uno de los textos que se leían era el versículo 16 y 17. Dice también, 16, sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Previo a esto, muchos reyes querían luchar contra Jerusalén y se manifiesta Dios. Y entonces los reyes de la tierra terminan yendo a Jerusalén, pero ya para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y el 17 dice, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, ¿qué dice? No recibirán lluvia. El agua era un elemento importante. El que no subiera a adorar no recibiría lluvia. Habría sequía. Y aparte de eso, había otro texto. Ezequiel 47. Y antes de ir a Ezequiel 47, quiero invitarles a
bueno, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero podemos apuntarlo ahí. En Nehemías 8, en Nehemías 8 se puede observar cómo Nehemías restaura la celebración de los tabernáculos y se asociaba mucho con la esperanza y la plenitud, en donde el agua era esencial. En Ezequiel 47 tenemos otra referencia. Dice lo siguiente: después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daban hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta del exterior, por la puerta que da al oriente, y las aguas fluían del lado sur. La imagen que se proyectaba era de cómo del templo empezaban a brotar aguas que iban hasta los confines de la tierra, agua de plenitud. En esa época, cuando había sequía, era un acabose. El agua era elemental. Recordemos cómo tantas veces en las escrituras se habla de los pozos, de la sequía en tiempos de Elías. Y una referencia más y muy importante: ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán? Pasan unos días y ¿qué ocurre? ¿Se quedan sin qué? Agua. ¿Cuál fue la razón por la cual Moisés no entra a la tierra prometida? El Señor le dice: háblale a la roca, y él le pega a la roca en su desesperación y necedad, y sale agua. Y finalmente, Isaías 12:3 era otro pasaje que en esa época se leía. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Isaías 12:3. Y tenemos incluso textos que se pueden leer hasta ahora en la Mishnah, en Sukkot número 5. Cuando llegaban, lo leo, Mishnah, este es un texto que relata cómo se celebraba en esa época. Cuando llegaban al patio las mujeres con las vasijas de agua en sus manos, los trompeteros tocaban una tequia y tocaban una terua. Cuando llegaban al suelo, los trompeteros tocaban otra vez y continuaban tocando, iban con sus vasijas. En la víspera del Shabbat, durante la festividad, había 48 toques. 3 por la mañana para la apertura de las puertas, 3 por la puerta superior y 3 por la puerta inferior, 3 para el llenado del recipiente con agua. Y después derramaban el agua. Y lo que ocurría es que había un estanque cercano, el de Siloé. Llenaban los cántaros y llegaban hasta el centro, y ahí vertían el agua. Y el agua era la representación clara de la plenitud y esperanza. Creo que con esos textos ha quedado clara la importancia que tenía en esa celebración de tabernáculos, de desierto seco, el agua. Y dice Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cuántas personas no tienen un desierto en su vida? Un desierto en el cual transitan y han transitado. Y el pueblo de Israel, ese desierto representaba la fidelidad que Dios había tenido durante esos 40 años. Y la esperanza que ese pueblo añoraba. Se paraba frente a ellos y les decía: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y después dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos que desde el templo iban bajando, Él
reformula esa idea y la conecta con el Espíritu Santo que habría de venir. De su ser brotaría esa agua refrescante. Y finalmente tenemos la confusión de la multitud. Cuando la gente escucha eso, desde el versículo 40 en adelante empiezan a preguntarse, ¿es este el profeta? Ellos decían, de Galilea no puede venir alguien, no puede venir un profeta. Viene de David, de Belén. Ahí va otra ironía. Diría Juan, no sabían que él no era Galileo, él había nacido en Belén. Pero ¿qué decían los estudiosos? Él no puede ser porque es Galileo. Acuérdense, no sabemos exactamente cómo hablaba Jesús, pero es posible que, al igual que sus discípulos, hablaba diferente. Los discípulos hablaban, Pedro dice que su forma de hablar lo delató, que era Galileo. No sabían que él era descendiente de David. ¿Y qué ocurrió con los guardias? Los guardias, recordemos, venían a prender a Jesús, lo iban a agarrar, lo iban a llevar ante el Sanedrín. Y en ese momento ocurre algo. Los guardias, los levitas, los que conocían de la ley, regresan ante el Sanedrín con las manos vacías. Y les preguntan en el 45, ¿por qué no lo trajeron? ¿Y cuál fue su respuesta? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y probablemente Juan ahí utiliza una figura de lenguaje dando a entender, jamás ningún hombre ha hablado ni hablará, porque este no es cualquier hombre, este es Dios hombre, el Salvador. Y entonces los fariseos les dicen, los engañaron. ¿Y qué utilizan los fariseos? Empiezan a menospreciar y dicen, el populacho es fácil de engañar, aquellos son fáciles de desviar. ¿Por qué? Porque no conocen la ley, no saben, son ignorantes. En el 47 dice, esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. ¿Quién conoce la ley? De acuerdo a ellos, ¿quién conocía la ley? ¿Quién sí conocía la ley? Ellos. Otra ironía. Dice Juan, estos pensaban que conocían de la ley, no conocían la ley. Y entonces Nicodemo levanta la voz y dice, señores, aquí hay algo mal, nosotros no podemos juzgar a alguien sin primero escucharle. Y entonces ellos le responden, revisa la ley, vas a darte cuenta que ningún profeta sale de Galilea. Y oh sorpresa, les tengo un dato interesante. Sí habían salido profetas de Galilea. Jonás era de Galilea, posiblemente Elías era de Galilea, Nahum era de Galilea. Pero de acuerdo a los conocedores de la ley, nadie podía salir de Galilea. Ningún profeta sale de Galilea. Y ante eso Nicodemo les pregunta, bueno, oigámosle. Y aquí voy a dejar una pregunta. ¿No hubiera sido interesante que Jesús se hubiera puesto a debatir con ellos? Imagínense, voy a hablar en términos futbolísticos, la goleada que les hubiera metido, la chamarreada que le hubiera metido, frente a todos. Acuérdense, cuando era niño, estaba ya discutiendo con ellos. ¿Qué hubiera hecho la palabra encarnada ante el Sanedrín? Pero saben, hay una gran diferencia. Eso nosotros lo hubiéramos pensado con nuestra mente humana, porque nosotros pensamos en mente humana. Siempre que leemos estos textos nos decimos, esos fariseos, tan necios, tan ignorantes, no saben lo que yo sé. Y saben, ahí está nuestro grande error, que siempre nos comparamos con el que no deberíamos de compararnos.
Posiblemente deberíamos de preguntar, si yo hubiera estado ahí, hubiera actuado de otra manera. Si yo hubiera estado en sus zapatos, yo hubiera pasado frente a darles. Porque en nuestro ministerio muchas veces hay tanto orgullo, tanta soberbia, tanta ausencia de Dios. Y Jesús no hizo eso. Jamás se puso a debatir con ellos. Con el único fariseo con quien entabla una conversación verdadera es con Nicodemo. ¿Y qué hizo Nicodemo? ¿Dejó de ir al Sanedrín? No, siguió siendo parte del Sanedrín. Parece que todavía Nicodemo tenía sus luchas mentales. Ahora yo les pregunto, si Jesús hubiera dialogado con ellos, debatido con ellos. Vamos de vuelta a Juan 7:17. Juan 7:17. Si Jesús hubiera ido frente a ellos, les hubiera dado su chamarreada, hubieran cambiado. Vamos a leer Juan 7:17 de nuevo. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. No. Porque el corazón de ellos no deseaba hacer la voluntad de Dios. Y hoy quiero terminar rápidamente con cuatro aplicaciones que podemos extraer de esta sección de la palabra. Primero, tenemos un versículo maravilloso aquí que nos habla acerca del agua de vida. Del agua de vida que no solamente vivifica, sino también transforma todo mediante el Espíritu Santo. Jesús es la verdadera agua de vida que transforma y da vida a todo nuestro ser. El Espíritu Santo ahora en nosotros es el que transforma y vivifica cada momento. Cada pequeña tarea que realizamos fluye con agua de vida. Nuestras tareas en el colegio, en la universidad, nuestra obediencia a nuestros padres o a nuestras autoridades fluyen con agua de vida. Las reuniones familiares, el acompañar a papá o mamá a un mandado, fluye con agua de vida, porque Cristo transforma esa vida. Nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, nuestra vida después de que los hijos dejan el nido. El Espíritu Santo vivifica hasta el tabernáculo más seco en el desierto y le da vida. Si tú eres discípulo o discípula de Jesús, cada acción de tu vida fluye con agua de vida, porque el Espíritu Santo transforma toda nuestra vida. Calvino hablaba respecto a la mujer que podía santificar más en una acción que para algunos podría parecer sencilla, laboriosa, en casa, barrer, trapear, cocinar, que el teólogo que pasara 20 horas estudiando al día, porque el Espíritu Santo, cuando transformaba verdaderamente, santificaba a esta persona. Y si esta otra lo quería hacer nada más por envanecerse y por conocimiento, ahí no había vida, ahí no había santificación. Aquí existía la verdadera santificación. Cuando nuestra vida está en el lugar correcto, como lo dice el versículo 17, de todas nuestras acciones fluye agua de vida. La segunda aplicación, el buscar la voluntad de Dios es imperativo para creer en Dios. El entender la verdadera doctrina de Dios y su voluntad no puede ocurrir en nuestras vidas si nuestro corazón no está en el sitio adecuado. ¿Cuántos desean conocer qué desea Dios en sus vidas sin estar preparados para escuchar del Señor? ¿Cuántos desean conocer la sana doctrina cuando su corazón no desea buscar la voluntad de Dios? Y de nuevo, se vuelve tan peligroso conocer de Dios cuando el corazón no está en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque nos volvemos precisamente los fariseos del siglo XXI. No podemos
juzgar la doctrina correctamente ni tomar decisiones correctas si nuestro corazón no está en el lugar adecuado, si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No podemos separar nuestro corazón del intelecto. Tercer punto. ¿Cuántos de nosotros estamos en la incertidumbre del populacho? De ese populacho que pregunta, ¿será? ¿No será? Si es, no es. Suena a que puede ser. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, requiere radicalidad, incondicionalidad. No podemos posponer nuestro seguimiento a Jesús. Ahora es el tiempo aceptable. Jesús no da medias tintas. O es tu todo o no es nada en tu vida. Si estuvieras en el pórtico en esa ocasión, ¿a qué grupo pertenecerías? ¿Qué diría tu vida? Es que creo que sí, pero creo que no. Estoy seguro. Me llama la atención esto otro. Y finalmente, como punto número 4, ¿qué ironía encuentras en tu vida? ¿Qué ironía encuentras en tu actuar? ¿Qué ironía encontramos en nuestra iglesia? ¿Cuántas veces en este pasaje se muestran momentos irónicos? Dicen que siguen la ley, pero me quieren matar. Dicen que siguen la ley, pero hacen lo opuesto con sus corazones. ¿Cuántas de esas ironías hay en mi vida? ¿Cuántas de esas ironías hay en nuestra iglesia? Dice ser cristiano y dice ser piadoso y se dice ser entregado al Señor, pero se dicen que entregan todos sus bienes al Señor, pero y esas ironías seguirán en nuestro corazón y nuestra vida hasta que no encontremos en Jesús el agua de vida. Dijo San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu revelación. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos recuerda, Señor, que en esta celebración de tabernáculos, en esta realidad de desierto que vivimos en nuestras vidas, a nuestro alrededor, todos estamos deseando y añorando el agua de vida. Y deseamos, Señor, el día en que llegue a concretarse esa visión de Ezequiel y Zacarías, y no nos damos cuenta de que el agua de vida ya está con nosotros y en nosotros. Señor, cuántas veces hemos actuado al igual que los fariseos, te pedimos perdón. Señor, cuántas veces como iglesia hemos actuado al igual que los fariseos y te pedimos perdón. Cuántas veces, Señor, hemos buscado el agua de vida en los pozos inadecuados para darnos cuenta de que no nos satisfacen. Cuántas veces, Señor, al igual que la multitud, estamos pusilánimes, estamos indecisos, y nuestra vida muestra que todavía seguimos debatiéndonos entre seguirte incondicionalmente y permanecer como espectadores para ver si efectivamente eres el Salvador de mi vida o no. Y hoy te venimos, Señor, a los pies de la cruz a decir: queremos el agua de la vida. Queremos el agua de vida, Señor. Queremos de esa agua que nunca se acaba. Y el cambio de nuestros corazones no puede ser realizado por nosotros y por nuestras fuerzas. Venimos ante tu cruz y decimos: Señor,
entregamos todo. Tú hazlo en mí. Señor, ante esta realidad de desierto, incluso cuando nos ataca la duda, solo podemos voltear a ver ese río del cual fluye agua perfecta y alabarte por tu bondad. Y darnos cuenta de que tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, porque la manera en la que nuestra alma podrá saciarse es volviendo al agua de vida. Tú eres bueno, Señor. Tú nos sacias en nuestros desiertos. Tú eres el agua de vida. Te alabamos por tu bondad. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.